Ha llegado un nuevo modelo de equipo multipropósito de soldar y para su buen uso debemos conocer su programación y cada detalle de este super equipo y así evitar pensar que el equipo puede tener un defecto de fábrica por no brindar algunos parámetros correctamente. El nuevo modelo de equipo Skyworth 2060 NX puede dominar los siguientes procesos de soldadura. Proceso MMA, proceso TIC y adicional cuenta con TIC pulsado. Proceso MIG-MAC Flux Core con gas y sin gas. Por ende motivo el inversor incluye los siguientes accesorios o consumibles. Conjunto portaelectrodos y pinza de masa o tierra. Antorcha semiautomática para los procesos con alambre. Manguera para el paso del gas. Conector N5 15R, ya que este equipo se puede conectar a 110 y a 220 voltios monofásico, pero este adaptador nos brinda la conexión a 220 voltios. Solo es conectar el cable del equipo a este conector para brindar la conexión 220 voltios monofásico. Explicaré todo sobre el equipo combinado con algunos conceptos básicos de soldadura que no se pueden dejar pasar por alto, porque es importante tener claro ciertos consejos para realizar la aplicación de soldadura, ayudados de una muy buena parametrización del equipo de soldar. Entonces, el equipo nos indica una pequeña zona del panel frontal, los procesos de soldadura, pero antes de empezar a explicar como tal cada parámetro de cada proceso, sería bueno entender qué significan las siglas de este proceso. Y el primer proceso sería el proceso MMA o proceso SMAW. Ahora bien, tenemos que conocer el significado de las siglas MMA y SMAW. Empecemos con MMA, que significa Metal Manual Arc Welding, que en español sería soldadura manual por arco metálico. Y luego sigue SMAW, que significa Shielding Metal Arc Welding. En español sería soldadura por arco eléctrico con electrodo manual revestido. MMA es igual que decir SMAW, solo que cambian sus siglas, pero sigue enfocado al mismo proceso de soldadura. Ahora bien, este proceso se caracteriza por utilizar un electrodo. Este electrodo debe ser sujetado por una herramienta llamada portaelectrodo. Se llama portaelectrodo porque, como lo dice su nombre o lo indica su nombre, sostiene al electrodo. Los electrodos son varillas consumibles metálicos de composición físico-química similar a la estructura y propiedades de metal base que se va a soldar. Sirven no solo de material de aporte o de relleno o aplicación, sino que deben de llenar una serie de requisitos mecánicos, físicos y químicos. Estos electrodos se clasifican en dos grupos: electrodos desnudos o sin revestimiento, que para este caso estos electrodos no aplicarían para ese grupo, y está el segundo grupo, que serían los electrodos manuales revestidos de proceso MMA o SMAW. Se les dicen electrodos revestidos porque la conformación del electrodo en la parte externa tiene un revestimiento. Si doblamos la varilla un poco, este revestimiento se va a deteriorar y podemos ver que por dentro nos quedaría
el núcleo o el alma fundente del electrodo, que sería toda la conformación de la varilla metálica desde el inicio hasta el final. El electrodo está conformado por algunas partes que tienen sus nombres. Por ejemplo, esta parte de aquí se llama extremo portaelectrodo. Como ya lo dije, pues el portaelectrodo, la función es sujetar al electrodo y por ende motivo, este sería el extremo que va sujetado en el portaelectrodo. La referencia o código, que técnicamente se le dice nomenclatura del electrodo, y esta nomenclatura tiene un significado en cada uno de esos números y las letras. Luego sigue el alma o el núcleo del electrodo, que sería la varilla que va por todo el centro del electrodo y que realmente hace el contacto para poder generar el arco eléctrico. Luego sigue el revestimiento, que fue el que quité ahorita, para doble la varilla para que pudieran ver que realmente es el revestimiento, que es la parte rosada, y el color de los electrodos pues varía también de la marca y del país. Y la quinta sería la punta metálica, que viene un poco sin el revestimiento para poder generar el contacto lo más rápido posible y generar un arco estable en el electrodo. Las nomenclaturas o códigos propias utilizadas técnicamente en los electrodos contienen información valiosa sobre el electrodo para llevar a cabo su aplicación y realizar los diferentes tipos de trabajo. Aquí tenemos dos electrodos. Podemos ver que uno dice 7018 y el otro indica E6010. A veces la letra E viene, a veces la letra E no la incluye. La letra E significa electrodo, pero el número también contiene una información técnica sobre el tipo de trabajo y la resistencia que puede tener cada tipo de electrodo. Cabe resaltar que estos electrodos vienen de diferentes diámetros y es importante reconocer cuáles son los diámetros que existen en este proceso, ya que cada diámetro tiene permitido un amperaje mínimo, un amperaje intermedio y un amperaje máximo para poder realizar la aplicación de soldadura. Vamos a tomar de ejemplo este electrodo, que sería el 7018, y vamos a aplicar el significado de cada uno de los números que contiene este electrodo. Entonces, para empezar, tenemos el número 70. El número 70 se debe multiplicar por 1000. Este sería la resistencia mínima a la tracción por pulgada al cuadrado. Luego tenemos el tercer dígito, que nos indica la posición en que puede soldar este electrodo. Este electrodo nos está indicando con este número 1 que puede soldar en todas las posiciones. El número 8 nos indica varias cosas. Nos indica el tipo de revestimiento, el tipo de polaridad, tipo de corriente y en este caso estamos hablando de un electrodo que químicamente es bajo hidrógeno potásico más polvo de hierro, que podría trabajar con corriente invertida y que se recomienda trabajar con corriente invertida porque al ser un electrodo bajo hidrógeno requiere más calor el electrodo que el metal base que yo voy a soldar. Y por último, que puede trabajar con corriente alterna y con corriente directa, pero en este caso los electrodos revestidos tienen mejor estabilidad del arco con corriente directa o corriente continua. ¿Por qué es importante saber en qué posición puede soldar el electrodo? Podemos tener un electrodo que no tenga el número 1, que puede tener un número 2, un número 3, un número 4. Cada número se refiere a un tipo de posición. En algunas ocasiones se va a encontrar con otro número y este número pues va a obligar al soldador que tiene que soldar en cierta posición porque no puede soldar en otra posición. Y sí es importante saberlo porque a veces pensamos que es el equipo que tiene algún tipo de inconveniente, pero simplemente desconocemos que ese electrodo trabaja en ciertas posiciones, en otras sí y en otras no. Entonces muchas veces el equipo no tiene un problema, simplemente desconocemos que ese electrodo no trabaja en esa posición. Entonces por eso es importante reconocer el tercer dígito en los electrodos manuales revestidos. Y para el último número también no podemos decir que es menos importante, porque el último número nos indica un dato muy valioso, que es la polaridad. A veces no utilizamos la polaridad correcta y pensamos que también el equipo tiene algún tipo de inconveniente y simplemente desconocemos que el electrodo está diseñado para soldar o en positivo o en negativo o en ambas polaridades, que es, técnicamente sería polaridad invertida o polaridad directa. Entonces también es importante saber
si el electrodo trabaja en polaridad directa o invertida, para saber en dónde puedo conectarlo, si a positivo, a negativo o en ambas, y saber cuál es el calor necesario que yo necesito con ese electrodo. Si necesito proyectar más calor al electrodo o si necesito transmitir más calor al metal base que estoy soldando. Estos serían los diámetros de electrodo en el sistema inglés de pulgadas. Entonces podemos ver que tenemos diámetro de electrodos de 1,16, 3,32, 1 octavo, 5,32, 3,16, 7,32 hasta máximo 1/4. Entonces necesitamos saber cuánto equivalen estos electrodos en milímetros. Para saber cuánto equivale en milímetros, necesitamos multiplicar cada una de estas fracciones por 25,4 milímetros para que el resultado nos los brinde en la misma magnitud, o sea, en milímetros. Entonces se hace de la siguiente forma. Tenemos 1 entre 16 y esto lo debemos multiplicar por 25,4 milímetros. Lo que vamos a hacer es dividir 1 entre 16 y multiplicarlo por 25,4 milímetros. Y esto nos va a dar como resultado 1,5875 milímetros. ¿Qué debo hacer? Debo redondear este valor. ¿Y cómo se hace? Pues a partir de la coma, el segundo número, si se pasa de 5, le suma 1 al anterior número, quedando 1,6 milímetros. Esto ya sería una forma de redondear ese número y se nos haga mucho más fácil decirlo de una forma corta. Así vamos a hacer con cada uno de los fraccionarios. Simplemente es dividir la fracción y multiplicarlo por 25,4 milímetros. Ok, entonces ya teniendo el valor en milímetros de cada fracción de pulgada, lo que hago es redondearlo. Entonces este resultado nos está dando 2,38125 milímetros. Lo voy a redondear a 2,4 milímetros. Este sería 3,2 milímetros. Aquí estaríamos hablando de 4,0 milímetros, 4,8 milímetros, 5,6 milímetros y 6,4 milímetros para 1/4. Entonces aquí tenemos la equivalencia ya redondeado de cada uno de los diámetros de electrodos que existen en el proceso MMA o proceso SMAW. Entonces de esta forma sabemos cada diámetro en pulgadas, cuánto equivale en milímetros de una forma real y la forma redondeada. Para calcular el amperaje de un electrodo, primero vamos a coger el modelo del electrodo. Todos los electrodos tienen una composición química distinta. Algunos tienen permitido restar el 20%, otros sumar el 10%. Vamos a poner de ejemplo el 7018 y el 7018 le permite a la fórmula al final o al resultado sumarle el 10% por la clase de composición química
de revestimiento que tiene este electrodo, que exige un poco de más amperaje que otros electrodos. Entonces, ¿cómo se aplica la fórmula? Se debe tomar el diámetro en fraccionarios de pulgadas y se debe multiplicar por una constante que es por 1000. Al resultado le vamos a sumar el 10% porque este electrodo se le puede sumar, según la norma, el 10%, y este sería el amperaje máximo de este electrodo. Cabe resaltar que cada electrodo, según el fabricante, tiene una tabla en donde indica cuál sería el amperaje máximo y el amperaje mínimo para el diámetro del electrodo que se desea aplicar. Este sería como una fórmula estándar para saber si estamos en realidad dentro de la norma. Entonces, ¿cómo se hace? Se toma el fraccionario, que el fraccionario ustedes saben que está conformado en dos partes, que sería el numerador y el denominador. Numerador es cuánto tomo y el denominador sería en cuánto está dividido algo. En este caso estoy tomando una línea de las 16 líneas que hay en una pulgada. Entonces quedaría la fracción 1 sobre 16. Lo importante es saber que con esta fracción lo que debo hacer es multiplicarlo por 1000 y al resultado sumarles 10%. Eso es lo que se hace. Entonces, para poder saber cuál es el resultado de cada uno de estos diámetros del electrodo, me tomé la tarea de dividir el numerador del denominador y luego con esta fórmula pegarla y saber cuál es el resultado de cada diámetro del electrodo. Luego, ¿qué hago? Le sumo el 10% a cada diámetro del electrodo y aquí tenemos el valor de los amperajes máximos que podría trabajar cada diámetro del electrodo. Luego, ¿qué hago? A un pequeño redondeo. Y aquí pues me indica que son 68.75 amperes para un electrodo de un 16. Lo que hago es redondearlo a 70 amperios. Para un electrodo de 332 me está indicando que para un 718 máximo estaría oscilando redondeado en 105 amperios. Para un octavo hablaríamos de 140 amperios. Y para un electrodo de 532 estaríamos oscilando en, podemos dejarlo en 172 amperios o 175. Y para un electrodo 316 podríamos dejarlo en 210 amperios. Para un electrodo de 732 podemos dejarlo en 240 amperios. Y para un electrodo un cuarto podríamos dejarlo en 275 amperios. Entonces, este sería el amperaje máximo de este electrodo. Si yo me paso del amperaje que puede resistir el revestimiento del electrodo, obviamente se va a quemar, se va a destruir las propiedades. Al destruirse las propiedades, el electrodo ya no va a trabajar de la misma forma y no va a ser la misma aplicación. Entonces, por eso es importante entender cuáles son los amperajes que puede trabajar el electrodo. Muchas veces pensamos de que si hace socavación, si tiene mucha salpicadora, el equipo tiene algún inconveniente, algún desajuste, pero resulta y pasa que podemos estar por encima de los parámetros que en realidad necesita ese electrodo. Entonces, por eso es muy importante saber cómo se calcula el amperaje y más para un 7018, que este electrodo exige un poco más amperaje que otros electrodos. Los electrodos deben ser muy bien almacenados, se debe cuidar sobre todo el revestimiento. Se aconseja utilizar hornos y estar muy pendiente de que el centro o el alma, el núcleo fundente del electrodo no esté excéntrico respecto al revestimiento del electrodo, porque puede crear desviación del arco. Excéntrico quiere decir que el núcleo pues no está totalmente en el centro. Entonces hay que estar muy pendiente de cada detalle de los electrodos y sobre todo en la forma en que vamos a almacenar los electrodos y a qué temperatura los vamos a almacenar y en qué lugar lo vamos a guardar. Ahora sí, ya teniendo claro estos conceptos, empecemos a programar el equipo y conocer cada detalle sobre él en el proceso MMA o SMAW. El primer paso sería seleccionar el proceso MMA. Para seleccionar el proceso debemos utilizar el siguiente botón que está ubicado debajo de los procesos para soldar. Este botón tiene la función de seleccionar los procesos de soldadura MMA, TIG, MIG y en el modo MIG abarca todos los procesos semiautomáticos.
que puede aplicar el equipo, pero en este video hablaremos de toda su programación en el proceso MMA o SMAW. El equipo nos brinda dos formas de configurarlo o programarlo. Opción número 1, por sus siglas ARC y AES, que significa proceso MMA modalidad modo fácil de parametrización o modo Easy Tune. Opción número 2, giramos esta perilla hacia el lado derecho y tenemos la opción del modo Pro, ARC Pro, o sea, el modo profesional de parametrización. ¿Qué es el modo Easy Tune? El modo Easy Tune es la regulación sinérgica en donde el equipo enlaza parámetros automáticos respecto al amperaje de trabajo que necesitemos, ideal para personas que están aprendiendo sobre los procesos de soldadura. ¿Y qué es el modo profesional? Es el control total de cada parámetro que deseamos configurar, totalmente independiente. Este botón tiene doble función. Como podemos ver, tenemos el símbolo de un disquete. Eso indica que cuenta con memorias para guardar información y en este caso sería para guardar parametrizaciones de los valores que necesitemos para aplicar o soldar. Pero lo de las memorias lo explicamos después. Por el momento vamos a explicar y conocer cómo entrar al menú oculto para poder cambiar de modo Easy Tune a modo profesional o viceversa. El símbolo que está al lado del disquete es el símbolo que en muchas ocasiones se utiliza para indicar que el equipo cuenta con una configuración. Y en este caso, para conocer esta configuración es necesario presionar este botón por mínimo 5 segundos. Una vez que se presione ese botón, después de 5 segundos podemos evidenciar que las dos pantallas LCD se van a alinear de forma horizontal. Mientras se presione este botón, seguirán de esa forma horizontal. Lo que debo hacer es dejar de presionar ese botón para que me revele o me muestre los parámetros que yo puedo configurar dentro de este menú oculto. Al soltar el botón de ingreso al menú, podemos ver que nos indica del lado izquierdo la sigla PAS, que significa password, que en español nos está indicando que debemos digitar una contraseña o un código. La contraseña en este caso para ingresar es el código 306. Para parametrizar este equipo, pues no es necesario desesperarse por configurarlo ni nada de eso de forma rápida, porque el equipo se mantiene en su programación hasta que nosotros modifiquemos todos los parámetros que deseamos configurar. Entonces, para poder entrar al menú oculto, tengo que tener muy claro la función de estas dos perillas. Resulta y pasa que la perilla del lado derecho es el que me va a indicar el número y me puede pasar de un número a otro, mientras que la perilla del lado izquierdo me da la opción de poder ingresar al menú oculto, pero debo hacerlo de una forma rápida, no debo presionarlo y dejarlo sostenido. Vamos a digitar el número 3 y para pasar al siguiente número debo presionar y soltar. Presionar y soltar para poder digitar el número 6. Y para ingresar no voy a presionar este porque si yo lo presiono y suelto me va a pasar al siguiente número pensando que lo voy a modificar y voy a digitar otro tipo de número. Entonces lo que debo hacer es con la perilla del lado izquierdo presionar y soltar. Y aquí ya ingresé al menú oculto. Tengo el proceso MMA, proceso TIC y los procesos semiautomáticos. Con la perilla del lado izquierdo paso de un proceso a otro y lo paso de modo profesional a modo Easy Tune en cada uno de los procesos. Para salir del menú oculto lo que debo hacer es presionar el mismo botón, esperar que se alineen las líneas nuevamente de forma horizontal y se salga del menú. Y ahí ya se salió del menú. Podemos pasar de un proceso a otro sin dificultad. Entonces, teniendo ya el conocimiento de cómo pasarlo a modo Easy Tune, a modo profesional o viceversa, tengo que conocer qué me ofrece cada modalidad. Entonces, en el modo Easy Tune, el equipo solamente me ofrece amperaje. Aquí tenemos el equipo en modo MMA o SMAW, en modo Easy Tune, o sea, en el modo fácil. Y si yo presiono esta perilla y suelto varias veces, no me muestra ningún parámetro que yo puedo modificar o que me va a ayudar en la aplicación. Simplemente tengo para modificar el amperaje. Me ofrece 10 amperios mínimo
y 110 amperios como máximo porque estoy conectado a 110 voltios. Cuando lo conecte a 220, entonces ahí el equipo sí me va a ofrecer los 200 amperios. Entonces aquí lo que tengo es amperaje. Pero ¿qué sucede? Que el equipo, como está en el modo fácil, el hot start y la fuerza de arco van a actuar de forma automática dependiendo del tipo de electrodo que yo utilice con el equipo. Entonces, ¿cómo va a actuar el hot start? Si yo programo el equipo con 70 amperios, él me va a aumentar el amperaje a X amperaje y luego lo va a mantener durante un lapso de 2 a 3 segundos como máximo y luego me lo va a regresar a los 70 amperios. Esto lo va a hacer de forma automática en el porcentaje en que el equipo crea que es necesario, compensando este amperaje que tú estás programando. Pero si lo pasamos a modo profesional, en el modo profesional, nosotros le podemos indicar al equipo cuál es el porcentaje en que queremos que no eleve ese amperaje, pero el tiempo va a seguir siendo el mismo. Pero podemos modificar o podemos dominar cuál es el amperaje necesario de hot start que nosotros queremos programar. Ahora, ¿qué es el hot start? Es el arranque en caliente. Como lo indica la acción, eleva el amperaje durante un tiempo determinado y luego lo baja al amperaje de trabajo que realmente nosotros necesitamos. Entonces, si necesitamos arrancar de una forma, por decirlo así, brusca o en caliente, pues activamos el hot start. Si no, pues entonces, si no es necesario, pues no lo activamos. Y ahora vamos a conocer cómo se hace en el modo, cómo se programa en el modo Pro. Ahora vamos a ver qué parámetros me brinda en el modo profesional. Entonces para eso necesitamos ingresar nuevamente al menú y pasarlo a modo ProTune. Ok, entonces ya aquí estamos en el modo ProTune y en el modo ProTune lo que tenemos que hacer es presionar este potenciómetro o esta perilla para verificar cuáles son esos parámetros que nos ofrece. Entonces aquí tenemos HTS, que significa Hot Start, ACF, que significa Arc Force, que sería la fuerza de arco, y en el Hot Start le podemos indicar al equipo en qué porcentaje queremos que nos eleve también el amperaje y también qué porcentaje de fuerza de arco queremos trabajar. Adrián, ¿cómo sabes tú que es el porcentaje y no es un tiempo determinado como tal? Porque cuando yo presiono aquí y me sale este código, de este lado tengo un símbolo y ese símbolo es el porcentaje. Tanto en el parámetro de HTS como en el parámetro ACF, o sea, tanto en la fuerza de arco como en el arranque en caliente, me sale ese símbolo de porcentaje. Como no se logra ver bien, voy a acercarlo un poco más para que ustedes puedan lograr ver bien. Aquí miren que está el símbolo del porcentaje. Cuando cambia el símbolo de Hot Start, se marca el símbolo de porcentaje, quiere decir que es para elevar el amperaje en el porcentaje en que yo deseo. Más o menos, haciéndoles prueba al equipo, pude deducir que cuando está en 0, lo elevan un 25%, de un 20 a un 25%, y cuando lo activamos al número 10 o le ponemos todo el hot start, lo está duplicando, está casi duplicando todo el amperaje. Entonces, para tener en cuenta que deben utilizarlo con lo que en realidad necesiten. Más que todo yo lo utilizo con el 7018 para hacer el empalme entre cordones de soldadura, que este parámetro en eso es muy buenísimo. Y tengo el ASF, que es la fuerza de arco, y dependiendo del tipo de código electrodo, así lo programo. Ya eso va en la pericia o en la habilidad de cada soldador y define con qué fuerza de arco utiliza. Entonces solamente nos brinda estos parámetros. Nos brinda el hot start, nos brinda la fuerza de arco y nos brinda el amperaje. Fíjense que aquí hay unas siglas que dice PEAK. Entonces aquí
es el amperaje, ofreciendo 110 amperios también como máximo y ofreciendo mínimo 10 amperios. Entonces, señores, eso es lo que el equipo en el modo profesional nos quiere decir, que podemos programar estos parámetros en el porcentaje en que nosotros lo necesitemos, mientras en el Easy Tune nos los entrega de forma automática y nosotros tenemos que adaptarnos a esos valores que nos está brindando el equipo. Ya saben que el Hot Start es para elevar el amperaje y la fuerza de arco es para brindarle mejor estabilidad al electrodo y que el electrodo no se pegue de una manera tan fácil, ideal para espacios bastante incómodos. Después de entender los parámetros que nos ofrece el equipo en modo Easy Tune y Proton, es importante la instalación del conjunto portaelectrodo y pinza de masa o tierra. Hay que resaltar que el portaelectrodo tiene una longitud de 3.10 metros y la tierra tiene una longitud de 2.4 metros. O sea, serían 2 metros con 4 centímetros. Este portaelectrodo, como podemos ver, aquí nos indica que tiene capacidad hasta 300 amperios y el equipo nos ofrece 200 amperios. Entonces, por capacidad de amperaje respecto al portaelectrodo estamos bien. Ahora, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender y no podemos olvidar cómo se realiza correctamente la conexión de los bornes de estos cables. Estos cables traen unos bornes tipo DINSE 3550 de acople rápido, son estos que están aquí. ¿Por qué se le llama acople rápido? Porque se ensambla de la siguiente forma. No se debe dejar así, se debe girar completo hacia el lado derecho hasta que ya no se mueva o se regrese el cable o el borne. Dependiendo del código del electrodo, así va a ser el orden en que voy a conectar el portaelectrodo y la pinza de masa. ¿Dónde lo conectaría? Si en el polo positivo, si en el polo negativo. Si es para un 7018, el 7018 requiere de mayor calor en el electrodo que en el metal base. Por ende motivo tiene que ir conectado en polaridad positiva, o sea, polaridad invertida. Para no tener un falso contacto, lo que debo hacer es girarlo bien hacia la derecha y que este borne no tenga ningún tipo de movimiento que indique que no está bien ajustado. Luego hay que hacer la conexión de la pinza de masa y debe ir conectado al polo negativo. Se gira y se ajusta. Recuerden que la polaridad invertida es cuando el portaelectrodo va conectado en el positivo. Se dice que cuando se conecta en positivo, el 70% de calor va proyectado al electrodo y el 30% hacia el metal base. Cuando el portaelectrodo lo conectamos en el negativo, entonces el 70% de calor se va al metal base y el 30% al electrodo. Por eso el electrodo se ve que es un poco más agresivo. No podemos olvidar que este equipo tiene algo que se llama anti-stick. ¿Qué es el anti-stick? Si el electrodo se pega y se queda pegado, por más de 2 segundos el equipo va a sensar que el electrodo está totalmente pegado al metal base y va a dejar de suministrar amperaje. Entonces aquí en su pantalla, déjenme les muestro un momento, en su panel frontal nos lo va a indicar con un código. Entonces voy a proceder a encender el equipo, voy a pegar el electrodo ya que está conectado el portaelectrodo y la pinza de masa. Me voy a ayudar por medio de esta varilla para que ustedes vean el código que sale en el panel frontal indicando que es el anti-stick. El anti-stick también es bueno porque cuando el electrodo se pega, al dejar de suministrar amperaje, protege el revestimiento del electrodo y ese electrodo se puede seguir utilizando. Entonces vamos a proceder a encender el equipo. Instalamos el electrodo.
El portaelectrodo tiene unas guías, como unas líneas, y esas líneas es para utilizarla dependiendo del tipo de posición en que yo voy a soldar. En este caso, pues no vamos a realizar una prueba en algún tipo de posición en especial. Simplemente vamos a conocer cuál es el código del anti-stick y verificar que en realidad no deteriora el revestimiento del electrodo, ya que deja de suministrar amperaje al equipo. Entonces, instalamos el electrodo en el portaelectrodo y vamos a hacer la instalación para pegar el electrodo sobre la varilla o el metal base. Muy pendiente para que vean y logren ver lo que va a suceder en el panel frontal una vez que yo pegue el electrodo sobre la varilla. Aquí tenemos el portaelectrodo. Es algo que nos puede suceder en cualquier momento a un soldador y es normal. Entonces pego el electrodo sobre el metal Miren lo que pasa en el panel frontal. Okay. 0.7 y del lado derecho sale un número 5. Eso quiere decir que el anti-stick ahí se está ejecutando. Mientras yo tenga pegado el electrodo sobre la varilla o el metal base que estoy soldando, se va a mantener con ese bloqueo. Entonces, para desaparecer ese bloqueo del panel, yo debo despegar el electrodo y el equipo va a recuperar nuevamente el amperaje que programamos y va a seguir suministrando el amperaje normal sin ningún inconveniente. Pero cada vez que yo lo pegue, el equipo me va a proteger de esa forma, bloqueándolo por medio de ese código. Protege el electrodo, tanto es así que lo puedo tocar con las manos para que vean de que no se calienta para nada. Despego el electrodo y miren que en el panel frontal volvió nuevamente a sus parámetros normales. Lo pego de nuevo y luego de unos segundos sensa de que está pegado el electrodo nuevamente y bloquea el paso del amperaje. Entonces, señores, esto es lo que nos brinda nuestra Skyworks 2060 NX en el proceso MMA o SMAW.